En este día, fiesta de los santos Simón y Judas, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy en toda la iglesia celebramos la fiesta de dos apóstoles, Simón, llamado el Celote, y Judas, hijo de Santiago, los que escuchaste que aparecen en algo del Evangelio de hoy. Lo que te propongo hoy, aunque el llamado de los apóstoles es claro que está dirigido especialmente a los que Jesús eligió para sucederlo en su ministerio, o sea, en su servicio de curación, de enseñanza, y que se transmitió en la Iglesia a lo largo de los tiempos a través del sacerdocio, del episcopado y del diaconado, también podemos pensar que ese llamado es para cualquier cristiano, porque cualquiera de nosotros es de alguna manera, en el sentido amplio, apóstol, enviado de Jesús, llamado por Él para transmitir también lo mismo que Él nos dio. Quería que pensemos en dos cosas, haciéndonos dos preguntas que nos pueden ayudar a comprender un poco más este misterio tan grande. ¿Qué hace Jesús antes de elegir? ¿Qué hizo Jesús antes de elegir? Dice el Evangelio que se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios, su Padre. Eso quiere decir que Jesús, antes de decidirse a elegir, no solo se puso a pensar, no solo usó la cabeza, sino que fue a orar, a estar con su Padre y a hablar con Él de sus hijos y sus hermanos. Porque Jesús es Hijo, es el Hijo. ¿Y de qué hablaba con su Padre sino de nosotros que también somos sus hijos y hermanos de Jesús? ¿De qué habló esa noche si no fue de los 12? Y también podríamos pensar y soñar que pensó en cada uno de nosotros esa noche. Qué lindo que es pensar eso, en cada uno de los que llamó para enviarlos. Cuando Jesús va a hablar con su Padre, seguramente además de hablarle como un hijo, como el Hijo, le habló de sus hermanos, de cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo es pensar esto, ¿no? Que Jesús no sube a la montaña para calcular, para hacer un cálculo y un razonamiento de quién era el mejor y a quién podía elegir, sino que Jesús va a hablar con su Padre, a abrirle su corazón para que Dios le diga a quién elegir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también ante decisiones importantes, pasar largos ratos de oración. No podemos solamente decidir las cosas por lo que pensamos, sino por lo que Dios nos ilumina y nos transmite de alguna manera cuando rezamos. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tuvo en cuenta Jesús esa noche al elegir? ¿Qué pidió? ¿Un currículum para conocer las capacidades de los discípulos, como hacemos nosotros cuando tenemos que elegir a alguien? ¿Pidió un certificado de buena conducta? A ver, la historia pasada de estos hombres, cómo se habían comportado, qué habían hecho, qué habían dejado de hacer. No, nada de eso. Jesús no pide ni currículum ni certificado de buena conducta. Jesús, para elegir, no tuvo en cuenta las capacidades humanas y si tenían o no pecados. Elige a los que quiere por amor, no porque son buenos o eran buenos, sino para hacerlos buenos con su amor, para que estando con Él se transformen y se hagan verdaderos discípulos de Él. Lo mismo hace con nosotros hoy, a vos y a mí. No te eligió y no me eligió a mí por ser bueno.
no me eligió porque tengo grandes capacidades para ser sacerdote, no te eligió a vos para ayudar en ese grupo, en ese servicio, en esa comunidad, porque sos bueno, porque te quieren mucho. Jesús no tuvo en cuenta eso esa noche, sino que nos eligió por puro amor, por gratuidad. Y acá está el misterio al cual nos tenemos que abrir. Pensemos en esto, te eligió por amor, no te eligió por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Sí, es verdad que al elegirnos nos invita a desarrollar nuestras capacidades, a vivir de una manera diferente, más plena, a ser buenos, a ser santos, pero nos hacemos buenos y nos hacemos santos en la medida que estamos con Él. Descubrimos nuestras capacidades, nuestros talentos en la medida en que decimos que sí. No es que tenemos que esperar a ver todo lo que tenemos y con lo que contamos para decir sí. Yo te aseguro que cuando le decís que sí a Dios, cuando te decidís a seguirlo, empezás a descubrir cosas que nunca hubieras imaginado. Eso descubrieron los apóstoles. El primero de la lista es Pedro, el más débil, el que lo negó 3 veces, y el último de la lista es Judas Iscariote, el traidor. Qué increíble lo que Dios puede hacer llamándonos a nosotros, hombres tan débiles y frágiles. Bueno, ojalá que hoy descubramos este llamado de Dios en cada uno de nosotros, no importa dónde te toque, dónde tengas que llevar a Jesús. Lo importante es que te sientas llamado, amado e impulsado a una vida diferente. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.